Hola, bendiciones. Blessings. No soy nuestro querido pastor. Pastor Aníbal está en otro estado esta noche. Y gracias a la hermana Lorena. Vamos a predicar esta noche. Mi hermano Luis va a traducir en un momento voy a cambiar en inglés. Porque mi español no es bueno. Pero vamos a empezar con la oración y después leer la palabra de Dios. Nuestro Señor, gracias por esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad para compartir su palabra, Señor. Derrama su Espíritu Santo esta noche, Señor. Que cada persona que está aquí escucha su voz, Señor. En sus corazones, Señor. Porque todos somos pecadores, Señor. Y todos necesitamos su ayuda, Señor. Necesitamos su palabra, su espíritu, su vida, Señor. Ayuda a cada persona que está aquí y todas las familias se representan esta noche, Señor. Ayúdanos con su palabra, Señor. En el nombre del Señor. Amén. Esta noche vamos a continuar la lección del libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a empezar con Hebreos, capítulo 3, 1 hasta 19. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre todo su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas
con quienes estuvo enojado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, soy Eduardo y mi hermano Luis, y voy a cambiar en inglés porque es más fácil para mí. Y en este tiempo tú estás muy cansado de mi voz, de mi acento gringo. Y se me pasó pedirles que oraran por mí para la traducción, así que. No chistes, no bromas, no Sí. nada. Okay. Let me begin with a question. Déjenme empezar con una pregunta. Who is this letter of the Hebrews written to? Who's this even for? ¿Para quién es esta carta de los hebreos? ¿Para nosotros? ¿Para qué? ¿Para quién fue escrita esta carta de los hebreos? Originalmente, A los judíos que se convirtieron a cristianos, pues pasaron a... Judíos y ¿sí? ¿Sí? Judíos que vivan en Jerusalén. ¿Sí? se convirtieron a Cristo. Sí. ¿Y qué pasó con estos? ¿Qué pasó con ellos? What happened to this church at the beginning? ¿Qué pasó con esta iglesia al inicio? ¿Sí? ¿Otras respuestas? ¿Qué pasó con la iglesia en Jerusalén? En la historia. Que fueron desobedientes. Obedecieron. ¿La iglesia de Jerusalén está aquí ahora? No. Pues no somos la iglesia de Jerusalén, pero sí somos, y ahora somos todos una sola y misma iglesia. Hay una iglesia allí, pero no es la misma. Porque ellos tienen muchos problemas. I'm sorry. I should- It's okay. Yes. Let me tell you a story. Déjenme contarles una historia. When Jesus was crucified, Cuando Jesús fue crucificado, the people who crucified him didn't want to hear anything else about it. quienes lo crucificaron no querían escuchar de él. The religious leaders in Jerusalem, Los líderes religiosos en Jerusalén they said, he's dead. I don't want to hear about it. dijeron, él está muerto, no queremos escuchar de él. So while the disciples were preaching that Jesus was resurrected, Cuando los discípulos predicaron de que había resucitado, the leaders did not want to hear that. los líderes no quisieron escuchar. They thought, he's dead. I don't want to hear anything about him ever again. Dijeron, no queremos escuchar de él nunca más. So this became a problem for the early Christians. Esto suscitó un problema para los primeros cristianos. The religious leaders Los líderes religiosos decided to go house to house and pull people out of their houses. decidieron ir casa a casa y sacar a toda la gente. They rounded them up and arrested them Los agarraron, los arrestaron and called them blasphemers for saying that Jesus rose from the dead. les llamaron blasfemos por decir que Jesús había resucitado. There's a really big event. You probably remember Esteban. Hay un gran evento, posiblemente se recuerden de Esteban. He was arrested. Él fue arrestado. He was brought before the Sanhedrin. Fue traído al Sanedrín And they condemned him to death by stoning. y lo condenaron a muerte apedreándolo. And when they killed him, Cuando lo mataron, everyone fled cada uno de ellos huyó, except the apostles.
excepto los apóstoles. So imagine that. Imagínense, You're part of the early church. son parte de la iglesia primitiva. You believe in Jesus. Creyeron en Jesús. Jesus Creen en Jesús. is crucified. Jesús es crucificado. And if you say you believe he's resurrected from the dead, Y si ustedes creen que Él fue resucitado de la muerte, you will die. morirán. So this is the beginning of a great persecution of the early church. Este es el principio de la gran de la iglesia. La persecución de la iglesia. ¿Alguien puedes leer, por favor, el libro de Hechos, capítulo 8, 1 hasta 3? 8, 1 hasta 3. Hechos. Capítulo 8, 1 a... Sí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para Dijo Hechos del 1 al 8. No, Hechos, dice Hechos Eso, 8 del 1 al 8. 8. Saulo consentía con su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en casa. Bueno, muchísimas gracias. So as you can see, Como pueden ver, in the book of Acts, en el libro de los Hechos, this stoning of Stephen la federación a Esteban is a big event that brings in the persecution. es un gran evento que trae la persecución. And you remember when they rounded Stephen up, Y cuando rodearon a Esteban, they were so mad. estaban tan enojados People took off their coats, que la gente se quitó sus gave it to sacos, someone, hold my coat, se la dieron a alguien más y le dijeron, so toma I mi can kill him. saco para poder matarlo. And the person they gave the coats to Y la persona que le dio el saco was Saul, fue Saúl, who became Paul. quien se hizo Pablo. So this is the very beginning of the church Este es el principio de la iglesia, in persecution, en persecución, before Antes. Paul's conversion. de que Pablo se convirtiera. So if you look at the history of the church in Jerusalem, Si ven la historia de la iglesia en Jerusalén, it really begins with the birth of the church on Pentecost. empieza con la iglesia primitiva en el Pentecostés. Jesus told the disciples to wait. Jesús le dijo a los discípulos que esperaran, Wait for the Holy Spirit to descend. esperan por el Espíritu Santo que descienda en poder. And we call that the birth of the church. Y es lo que le llamamos el nacimiento de la iglesia primitiva. And that Holy Spirit Y ese Espíritu Santo took the gospel out difundió el Evangelio por la tierra. and the religious leaders didn't like it. Y los líderes religiosos no les gustó la idea. So they persecuted this church. Entonces persiguieron a la iglesia, They took Stephen and killed him. tomaron a Esteban y lo apedrearon. Then they took Peter, who was the leader of the church. Y tomaron a Pedro, que era el líder de la iglesia. And you may remember that he was in prison waiting to be condemned. Y recuerden, él estaba en prisión mientras esperaba. And an angel came in the middle of the night and set him free. Y un ángel a medianoche llegó a la iglesia y lo liberó. And when Peter left, it put Santiago in charge. Cuando Pedro se fue, Santiago estaba a cargo. And Santiago became the leader of the church. Y Santiago se convirtió en el líder de la iglesia. Now, if you remember what we just read, Si se recuerdan lo que acabamos de leer, everyone left Jerusalem except the apostles. todos se fueron de Jerusalén excepto los apóstoles. So James wrote the letter to those who were just scattered. Can you repeat that again? James wrote the letter to those who were just scattered. Who left. Santiago escribió la carta para los que se fueron.
So the whole book of James is a letter to this same church. So, el libro de Santiago está escrito para esta iglesia. And we also know from history Y sabemos por la historia that Santiago was arrested, que Santiago fue arrestado, condemned, condenado and stoned to death. y apedreado a muerte. And after James was put to death, Y después que Santiago fue apedreado, we get two more apostles writing letters to this early church. tenemos dos apóstoles escribiendo las cartas a esta iglesia. We get one from Peter who escaped, but he still writes back to the church. Tenemos a Pedro que se fue, pero aún así sigue escribiendo para esta iglesia. Los epístolos de Pedro 1 y 2. Las epístolas de Pedro 1 y 2. So we have three witnesses at the same time as the book of Hebrews. Tenemos tres testigos del libro de los Hebreos, Santiago, Santiago, Pedro 1 y 2. Pedro 1 y 2. All letters Todas las cartas to the same group of people. al mismo grupo de gente. And we have the book of Hebrews, which Pastor Aníbal is teaching us about. Can you repeat that again, please? And we have the book of Hebrews, which Pastor Aníbal is teaching us about. Y tenemos el libro de Hebreos, que es el que nos estaba explicando el pastor. So then what happened? ¿Qué pasó después? The Jewish people revolted around 66 después de Cristo. La gente se revolucionó de los Judíos. judíos. They didn't want to be under Roman control, No querían estar bajo el control romano, but the Roman government crushed the rebellion pero el gobierno romano los aplastó and destroyed the temple. y destruyó el templo. And then there was another Jewish revolt, the second Jewish revolt. Hubo otra revolta del grupo de los judíos. And in the second revolt, there one arose who called himself the Messiah. Uno de los que se levantó en esa revuelta se llamó el Mesías. His name was Bar Kokhba. Su nombre es Bar Kokhba. Bar Kokhba said Jesus was not going to destroy Rome because his kingdom was of another world. Jesús no va a destruir este reino porque su reino es de otro lugar. But Bar Kokhba said, I will lead you and defeat the Romans. Y él dijo, Bar Kokhba dijo, yo los llevaré para destruir a los romanos. Okay. Lo siento. So we have Jesus, Tenemos a Jesús, the real Messiah, el verdadero Mesías, who's rejected, que es rechazado, just like the prophet said he would be rejected. tal como lo dijeron los apóstoles que sería rechazado. We had the leaders who rejected him, Tenemos los líderes que los rechazaron, just like the prophet said the bad leaders will reject the Messiah. tal como los profetas dijeron, los líderes rechazarán al Mesías. Those same bad leaders Esos malos líderes accepted Bar Kokhba as Messiah. aceptaron a Bar Kokhba como el Mesías. And they said, we are going to take back Israel. Dijeron, tomaremos otra vez Israel, We're going to rebuild the temple reconstruiremos el templo and usher in the Messianic age. e introduciremos el templo mesiánico o la era mesiánica. It didn't work. No funcionó. The Romans crushed the Jewish people. Los romanos aplastaron a la gente judía, al pueblo judío, And they were expelled from Israel y fueron expulsados de Israel for thousands of years por miles de años until this modern era. hasta el día de hoy. So when the Jewish people were expelled, Cuando los judíos fueron expulsados, we never hear again nunca escuchamos otra vez the early church in Jerusalem la iglesia primitiva en Jerusalén, because all Jewish people had to leave. porque toda la gente judía tuvo que irse. So this letter to the Hebrews Esta carta a los hebreos is to people who lost everything. es gente que perdió todo. They had to leave their home. Dejaron sus casas. Their first leader, Peter, Su primer líder, que es Pedro, was arrested fue arrestado and left the country. y huyó del país. Their second leader, Santiago, Su
su segundo líder, Santiago, was arrested and stoned. fue arrestado y apedreado. The brothers and sisters who didn't believe in Jesus Los hermanos y hermanas que no creían en Jesús fought against Rome pelearon en contra de Roma and lost. y perdieron. And they lost the temple. Y perdieron el templo. And they revolted a second time. Hubo una revuelta And they had to leave forever until modern time. y tuvieron que irse hasta este día. So when you hear what's happening in the book of Hebrews, Lo que está pasando en el libro de Hebreos, you should know that this is a pastor speaking to a broken church. deben saber que es un pastor que está quebrado hablándole a la iglesia, Like James and Peter, igual como Pedro y Santiago. the book of Hebrews El libro de Hebreos is ministering to people who lost everything. está ministrando a la gente que perdió todo. They left their own country. Se huyeron de su propio país, They lost everything. perdieron todo. So when you study James, Cuando estudian el libro de Santiago, when you study Peter, cuando estudian Santiago, when you study the older parts of the New Testament, cuando estudian partes del Antiguo Testamento, we're dealing with a people that are suffering and struggling and who have lost everything. estamos leyendo sobre gente que perdió. One of the biggest things that the pastor's worried about Una de las grandes cosas que los pastores what was the last- Worried about. se preocupan was that they would lose their faith. es de que perdieran su fe. He didn't want them to lose their faith because they lost everything else. No quería que ellos perdieran su fe para que no perdieran lo demás. They were in another country with strange religions. Estaban en otro país con religiones diferentes. And he wanted them to always hear the voice of God. Y ellos querían siempre escuchar la voz de Dios. This is the most important. Esto es lo más importante. If you hear the voice of God, Si escuchan la voz de Dios, don't turn away. no se aparten de él. Don't harden your heart. No endurezcan su corazón. Don't become stiff-necked. No sean de dura service. Ajá. Pueblo de dura service. Ah. Okay, so listen once more as we do a piece of it. Escuchen una vez más como lo hacemos por partes. Por tanto, hermanos santos, capítulo 3, 1 hasta 6. Participantes del llamamiento celestial, Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó, porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Do not lose hope. No pierdan la esperanza. Listen to the voice of God. Escuchen la voz de Dios. The Hebrew word for hardening your heart La palabra hebrea de endurecer el corazón is kashar. es krishah. It's kind of like Es como when you're a kid and you make your parents mad cuando eres un niño y haces enojar a tus padres, and they won't look at you. ellos no te mirarán, Their neck becomes stiff. su cuello se endurece. Or when you're mad at somebody and you can't look at them. You're so mad.
O cuando estás enojado con alguien que no puedes voltear a otro lugar más que fijo. That's what this Hebrew word means. Es lo que esta palabra en hebreo significa. And so, when the pastor is speaking to the Hebrews in this letter, So, cuando el pastor está hablándole a la iglesia de los hebreos en la carta, he's saying, if you hear the voice of God, les está advirtiendo, si escuchan la voz de Dios, don't harden your heart. no endurezcan su corazón, Don't look the other way. no se volteen, Don't become stiff-necked. no sean pueblo de dura cerviz, Don't pretend like you didn't hear God. no finjan no haber escuchado a Dios, But listen to the voice. pero escuchan la voz. That is the most important message he's trying to teach. Esa es la idea principal que está queriendo enseñar. If you remember what Pastor Aníbal has been teaching us, Si recuerdan lo que el pastor Aníbal nos está enseñando in chapters 1 and 2 of Hebrews, en los primeros 2 capítulos, it makes an argument for how great Jesus is. argumenta lo grande que Jesús es, Greater than Moses, más grande que Moisés, greater than the angels. más grande que los ángeles. To which of the angels was anyone ever told to bow down? Al cual ninguno de los ángeles se le había dicho que se le doblara, Only to the Son of God. solo al Hijo de Dios. So it's really important Es muy importante as we listen to this, as we think about how can we not listen to God? Es muy importante, así como escuchamos, poder escuchar la voz de Dios. What happens when we harden our heart? ¿Qué pasa cuando endurecemos nuestro corazón? That's what was going to possibly happen to these people. Es lo que posiblemente le pasó a esta gente. If you remember in Revelation, Apocalypse chapter 12, Si vemos el Apocalipsis el 12, there's a vision of a dragon hay una visión de un dragón and a woman with child. y una mujer con un niño, And the dragon stands over the woman, ready to take the child as soon as it is born. y el dragón está arriba de ella listo para tomar el bebé, But when the child is born, pero cuando el niño nace, it's snatched up to heaven. se lo arrebata al cielo. So the dragon turns on the woman So, el dragón se vuelve a la mujer and chases her into the wilderness. y la persigue hasta el desierto And he turns on to her children, y se voltea hacia los niños, those who follow Jesus Christ. aquellos a quienes siguen al Señor Jesús. And that's exactly what happened to this early church. Y es precisamente lo que le pasó a esta iglesia primitiva. When Jesus was crucified, Cuando Jesús fue crucificado, he was taken to heaven. He was resurrected from the dead. ascendió al cielo, He defeated death, le ganó la muerte and he went to heaven. y fue al cielo. But Satan thought, Pero Satanás pensó, if I can't beat him in life, maybe I can beat him in death. si no lo puedo vencer en la vida, tengo que vencerlo en la muerte. So he went after the church. Él persiguió a la iglesia. Think about it. Jesus just died and resurrected. Piénsenlo, Jesús acaba de morir y acaba de ascender. The Holy Spirit descended on the church. El Espíritu Santo descendió a la iglesia. If Satan can't attack Jesus anymore, Si Satanás no puede atacar a Jesús, he turns on the church. se voltea hacia la iglesia He goes after the church. y va y persigue a la iglesia. He gets people to kill people in the church. Él toma gente de la iglesia para matar a la gente. And when they still believe in Jesus, Y cuando todavía creen en Jesús, he works to get them kicked out of Jerusalem. trabaja para expulsarlos de Jerusalén. So in all of these situations, En todas estas situaciones, we have to pay attention to the devil tenemos que ponerle atención al diablo, because he's working against the church. porque él está trabajando en contra de la iglesia. One of his biggest things he does is work against people's faith. Una de las cosas que hace es trabajar y poniendo en contra a la gente en contra de su propia fe. Think about this early group of believers. Piensen en este grupo de los primeros cristianos. They lost everything. Perdieron todo. They had to leave their homes. Tuvieron que dejar sus casas. All because Todo por they believed Jesus was the Messiah. que creyeron que Jesucristo es el Mesías. You know they had to question that.
saben que tienen que cuestionar eso. You know they had to be angry. Saben que tienen que estar enojados. You know they had to have a lot of doubt. Tuvieron que haber tenido mucha duda. Are we doing the right thing? Estamos haciendo las cosas. We lost correctas. everything. Hemos perdido todo. Is Christ really in heaven? I can't see him anymore. ¿Es Jesús realmente en el cielo? No lo puedo ver más. I'm being persecuted. Estoy siendo perseguido. The leaders of our church Los líderes de la iglesia were arrested. fueron arrestados. Peter escaped. Pedro escapó. Santiago was stoned to death. Santiago fue apedreado. Stephen was stoned to death. Esteban fue apedreado. What's going to happen to ¿Qué me me? pasará a mí? Do you understand how difficult that would have been? ¿Entienden lo difícil que tuvo que haber sido eso? So before James died, Antes de que Santiago he muriera, wrote a letter to those who were scattered. escribió una carta de los que se expandieron, se fueron. And let's look at a little bit of his advice to those who lost Y everything. veamos un poquito del consejo que nos da. ¿Alguien puedes leer Santiago capítulo 1, versículos 2 hasta 8? Santiago 1, 2 hasta 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hardening your heart Endurecer el corazón is when you doubt God, es cuando dudas de Dios, when you question God, cuando lo cuestionas a Dios, when you think cuando that may piensas not be right. eso quizás no sea lo correcto. So Santiago tells them, Entonces Santiago les dice, your faith is being tested, su fe está siendo probada, but that testing produces perseverance. pero esa fe produce, esa prueba produce paciencia. Said another way, Dicho en otras palabras, after you go through something, después de atravesar algo, if you come out of it believing, si tú lo sobrepasas creyendo, you had enough faith. tuviste la suficiente fe. If you lose your faith, Si perdiste la fe, it wasn't strong enough. no fue tan fuerte como creías tener. So James, like Hebrews, Santiago, como en la carta de los Hebreos, is worried about faith in the middle of all the loss. está preocupado por la fe que estaba atacando a los que se fueron. But Satan not only attacked them from the outside Pero Satanás no solo los ataca por afuera, sino adentro, and took away every physical thing they had, y tomó todas las cosas físicas que ellos tenían, sus pertenencias, he went after their inside. fue hasta su interior. ¿Alguien puedes leer Santiago capítulo 1, versículos 13 hasta 15, por favor? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Hasta el 15? Sí, sí, gracias. You are dragged away Están siendo arrastrados by your own desire. por tu propio deseo. God doesn't tempt you. Dios no tienta a nadie. Satan tempts you, Satanás tienta, but he doesn't make you. pero no te forza. If you hear someone say, Si escuchas a alguien decir, the devil made me do it, el diablo me hizo hacerlo, no. no. Your own evil desire carried you away. Tu propio deseo malo fue lo que te hizo proceder. James knew Satan was coming after their hearts and their minds. Santiago supo que Satanás estaba forzándolos a ellos, pero desde su interior, su mente. So the way Paul talked about it,
de la forma que lo dijo Pablo, is that Satan shoots flaming arrows at you. es de que Satanás manda flechas de fuego a su mente. It's a temptation. Es una tentación. It burns. Quema. You can't get it out. No te la puedes sacar. It goes around in your mind. Sigue y sigue y sigue en tu mente. You can't stop thinking about it. No puedes parar de You know what's wrong, sabes que está mal, but it's burning and you can't stop it. pero está ardiente en tu mente. That's why Paul said you have to put on the armor of God. Es por eso que Pablo dice, tienes que ponerte la armadura de Dios. So this idea of your own desire Esta idea de tu propio deseo is something you have to guard against. es algo que te tienes que cubrir. Santiago is telling this church, Santiago le está diciendo a esta iglesia, you lost everything, han perdido todo, but don't doubt God. pero no duden de Dios. Don't follow your own evil desires. No sigan sus propios deseos malos. Satan is coming after you. Satanás está viniendo en su contra. He's going to tempt you. Los va a tentar, But if you hear the voice of God, pero si escuchan la voz de Dios, don't harden your heart. no endurezcan su corazón. Don't look the other way. No se volteen al otro lado. Don't pretend you didn't hear it. No pretendan que no escucharon. The still small voice, Esa vocecita, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, is available to everyone, es disponible para todos, even sinners, aún para los pecadores, even unbelievers. aún para los no creyentes. The Holy Spirit calls everyone. El Espíritu Santo nos llama a todos. Everyone hears the voice of the Spirit. Todos escuchamos la voz del Espíritu. But you have to choose to follow. Pero tienen que decidir seguirla. So as we hear in Hebrews and in James, Tal como lo escuchamos en Hebreos y en Santiago, don't harden your heart. no endurezcamos nuestros corazones. You've lost everything, Hemos perdido todo, but God is with you. pero Dios está con nosotros. Guard your hearts against the evil one. Protejan su corazón en contra del enemigo. Peter, Pedro, after he escaped, después que escapó, after James was stoned to death, después que Santiago fue apedreado, wrote 2 letters to Yes. this church. escribió 2 cartas a esta iglesia. Let's look at what he said. Veamos lo que dijo. ¿Alguien puede leer la primera letra de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9? 5, 8 y 9. Sexto, velad que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. 8 y 9. Sí, gracias. This goes back to Job, Esto va hacia la historia de Job, the oldest book in the Bible. el libro más antiguo de la Biblia. You may remember all the angels were coming together with God, Recuerden que todos los ángeles estaban reuniendo con Dios and Satan came in. y Satanás llegó ahí con él. Satan had access to heaven. Satanás tenía acceso al cielo. He had not been cast down yet. Todavía no había sido enviado, pero Jesus saw him cast out, Jesús lo vio caer, but he used to be in heaven. pero él estaba en el cielo. And the brightest angel Y el ángel más brillante was asked, fue rechazado. where do you come from? ¿De dónde vienes? From going to and fro across the earth, ¿Por andar rodeando la tierra? searching for somebody to devour. Buscando a alguien quien devorar. So Peter is also warning this church. Pedro estaba también advirtiendo a esta iglesia. You've lost everything. Han perdido todo. You're scattered. Están distribuidos. You're outside the country. Están fuera del país. But the devil is coming after you. Pero el diablo viene en contra de ustedes. He's searching for you. Los está buscando. He's looking for you Los está buscando. because he wants to stop the gospel. Porque quiere impedir que se siga difundiendo el evangelio. You're the only church. Ustedes son la única iglesia.
You're the only witness. Son los únicos testigos. You received the Holy Spirit. Ustedes han recibido el Espíritu Santo. Your job is to go out and spread it. Su trabajo es ir allá afuera y difundirlo. And Satan wants to stop you. Y Satanás quiere pararlo. Por favor, puedes leer la misma carta. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 hasta 12. 11 y 12. Pedro 2. Mientras que los ángeles que son mayores que fuerza y potencia, no conocen juicio de la nación contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que viven como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Can you repeat those? ¿Cómo? Primera de Pedro 2, 11 y 12. Es primero. Ajá, Sí, Primera de Pedro 2, 11 y 12. A él sea la gloria. No, amados, 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 dice ruego, bueno, como extranjeros peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. So Peter specifically wrote to those who had gone north. So Pedro específicamente les escribió a los que se habían ido hacia el norte. In the beginning of Peter, he names places in what is now modern day Turkey. En la primera de Pedro, él pone los lugares que son ahora Turquía. So they had gotten far enough away from Jerusalem Se han ido lo suficientemente lejos de Jerusalén that they got into another country, que llegaron a otro país, a strange land, una tierra que no conocían, or desconocida, strange land, with strange religions con religiones extrañas and strange practices. y prácticas extrañas. And Peter tells them Y the Pedro les devil, dice, y Pedro les dice, el diablo is after you. El diablo está acechándolos, persiguiéndolos. But be an example Pero sean un ejemplo so that everyone can see para que todos puedan ver how great God is. qué grande es Dios. Don't live like that. No vivan así. Follow God. Sigan a Dios. Don't give in to temptation. No accedan al pecado. When your neighbors are going out doing wrong things, Cuando sus prójimos anden haciendo esas cosas, don't do it. no lo hagan. Don't be a part of their festivals. No sean parte de sus festivales. Don't be a part of their celebrations. No sean parte de esas celebraciones. All the things that they do that are bad that I won't name because there's young children in here. Todas esas cosas que no son apropiadas, pero no deben de hacerse. So let's read a little bit more from Hebrews. Leamos un poco de Hebreos, Capítulo 3, capítulo 3. 12 y adelante. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se enderezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con quienes estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no creyeron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. In South Africa, En Sudáfrica there was a lot of racism and oppression.
había mucho racismo y opresión when I was a kid. cuando él era niño. The small minority of people, La minoría de personas, the white people, la gente blanca, oppressed people who weren't white. oprimían a los que no eran blancos. They passed laws Pasaban leyes that hurt people of color. que herían a la gente de color. They took land away Tomaron de sus tierras from people who had it for generations. por gente que la tenía por generaciones. And they moved people Y mudaron a la gente to the edges of the country where there were very little resources. hasta las orillas de las tierras donde había pocos recursos. It was called apartheid. Se le llamaba Apartheid. una separación, ¿cómo se diría? It was terrible racism and oppression. Era un racismo terrible. But there was a revolution. Pero hubo una revolución. Nelson Mandela, Nelson Mandela, one of the great protesters, uno de los grandes protestantes, became the leader se convirtió en líder after the revolution. después de la revolución And they had a decision to make. y tenían que tomar una decisión. We were punished. Somos castigados, We lost everything. hemos perdido todo, We had to leave all our possessions behind. tuvimos que dejar todas nuestras pertenencias. And these people were violent to us. Y estas gentes fueron violentas con nosotros. And now we're in charge. Y ahora estamos a cargo. They had to decide what they were going to do. Tenían que decidir lo que iban a hacer. In that situation, in many countries, Y esa situación en muchos países, after a revolution, después de una revolución, people start taking revenge. la gente empieza a tomar venganza. That's what's happening in Israel and Gaza right now. Es lo que está pasando en Israel y en Gaza ahorita. Revenge. Revenge? Venganza? I just translated it. Venganza For years and generations. por años y generaciones. But in South Africa, Pero en Sudáfrica they put a man pusieron un hombre named Desmond Tutu. llamado Desmond Tutu, Desmond Tutu, a follower of Christ, un seguidor de Jesús, a pastor, un pastor in charge. a cargo. Nelson Mandela Nelson Mandela put a Christian puso un cristiano, pastor pastor, in charge a cargo of reunifying the country de reunificar al país, because they wanted everyone to come together. porque quería que todos vinieran juntos. And what Desmond taught Y lo que Desmond les enseñó is after you're punished, es de que después de ser castigados, after you're oppressed, después de ser oprimidos, after people do wrong to you, después de que le hagan mal a uno, you have a choice tienes una decisión to join a cycle of revenge de tomar parte en un ciclo de venganza or a cycle of forgiveness. o un ciclo de perdón. He created what's called the Truth and Reconciliation Committee. Él creó el concilio Truth and de la verdad and Reconciliation. y la reconciliación. Él, okay, say it again. Truth and Reconciliation. The whole sentence. Truth and Reconciliation Commission. Okay, él trajo la comisión de reconciliación y verdad. No. But what they did Pero lo que hicieron was they brought together victims es de que trajeron víctimas with perpetrators, con perpetradores, people who had their land stolen, gente que que les habían tomado sus tierras, women who had terrible things done to them. a mujeres que les habían hecho cosas malas. There were children here. Sat down with the people who did that to them. Se sentaron con esas personas que les hicieron daño And they told them what they did y les dijeron lo que hicieron and how much it hurt them. y cuánto les había dolido. And if they were able, Y si podían, if they were ready, si estaban listos, they could forgive them. pudieran perdonarlos. And what Desmond learned from that process Y lo que Desmond entendió de ese proceso is that when you're oppressed, es que cuando estás oprimido, when you're wrong, cuando te han hecho mal,
When people come against you, cuando la gente se pone en tu contra, like the early church in Jerusalem, como la iglesia primitiva en Jerusalén, those people that the book of Hebrews is written to, toda esa gente que el libro de los Hebreos fue escrita, the people that Santiago was writing to, a la gente que Santiago le estaba escribiendo, the people that Peter was writing to, la gente que Pedro les estaba escribiendo, is that you can become one of two things. es de que puedes ser una de dos cosas. You can become a victim Puedes ser una víctima or a survivor. o un sobreviviente. When you're a victim, Cuando eres víctima, you think about all the bad things. piensas todas las cosas malas. You can't get past it. No puedes sobrepasar eso. It goes over and over in your mind. Va una y otra vez en tu mente. So those people who heard the voice of God Esas personas que escucharon la voz de Dios began to doubt and lose their faith. empezaron a perder su fe. The same thing happened to the Jewish people Lo mismo pasó con los judíos that went through the Holocaust in Nazi Germany. que atravesaron el holocausto en Alemania con los nazis. The other choice La otra opción is to be a survivor. es ser un sobreviviente. A survivor doesn't deny the past, Un sobreviviente no niega el pasado. but a survivor accepts what happened. Can you repeat it A again? survivor accepts what happened El sobreviviente acepta lo que pasó and moves forward. y sigue adelante. A survivor has a positive outlook for the future. El sobreviviente tiene un panorama diferente del futuro. The victim is looking back at all the problems. La víctima está volteando hacia el pasado en todo lo que pasó. The survivor is moving forward. El sobreviviente está viendo hacia adelante. James and book of Hebrews and Peter Santiago en el libro de Hebreos y Pedro wanted the people to move forward, quería que la gente se fuera adelante, not to look backward. no hacia atrás, al pasado. Their biggest example was their own ancestors. El gran ejemplo que tenían eran sus propios ancestros, Who had been enslaved in Egypt. que habían sido esclavos en Egipto. And you may remember, Y se pueden recordar, they wanted the good things. ellos of querían las Egypt. buenas cosas. We want that meat. Quiero esa carne, They got the quail. ese codorniz. They wanted bread, the beautiful pastels and delicious things from Egypt. Ellos querían todas las cosas buenas que tenían en Egipto. So God gave them the manna. So Dios les dio el maná, But that wasn't enough. pero no era suficiente para ellos. They kept looking backwards. Ellos seguían viendo hacia atrás, They kept wanting to go back to where they came from. querían regresar a sus mismos. And they began to doubt that Moses was going to lead them there. Y estaban molestos porque Moisés los quería sacar de ahí. And they began to grumble. Y empezaron a revolverse And they grumbled against God. en contra de Dios. And God told them, Y Dios les dijo, you will die in this wilderness morirán en este desierto because you don't have faith. porque no tienen fe, Because you don't trust in me. porque no me confían, Because you don't think I can deliver you. porque no creen que yo puedo liberarlos, Because you think it's too hard. porque creen que es muy duro, That there's no way out. que no hay manera de salir de aquí, That I can't divide a de water. que yo no puedo abrir el mar, That I can't rebuild a people. de que no puedo reconstruir a la gente, That I can't bring back my people who are scattered into their own land. de que no puedo traer de todas las partes de la tierra a la gente que yo tenía, That I can't overcome death. de que yo no puedo superar la muerte. So I tell you today, So les digo hoy, if you hear the voice of si God, escuchan la voz de Dios, don't harden your heart. no endurezcan su corazón. Next week, Pastor Aníbal will talk a little more about this. La siguiente semana el pastor Aníbal va a hablar de esto, Because chapter 4 porque el capítulo 4 continues this. continúa con esta historia. Let me close with one thing. Cierro con esto. Psalm 95. Salmo 95. King David Rey David is reminding his people, don't make the same mistake está acordando a la gente, no hagan el mismo error that our ancestors did. que nuestros ancestros hicieron. Don't harden your heart. No endurezcan su corazón. When you hear the voice of God, Cuando escuchen la voz de Dios, follow the voice. sigan la voz. ¿Alguien puedes leer Salmo 95, por favor?
Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, entremos en su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque el Señor es Dios grande y gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante la presencia del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, debatieron aunque habían visto mi obra. Durante 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, es un pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Muchísimas gracias. Hermana Gloria, ¿puedes orar con nosotros para terminar? Y recuerda la ofrenda después. Hermana Gloria. ¿Sí? Sí. ¿Puedes orar? Por favor. ¿Y puedes compartir? Sí, por supuesto. Y si me sí, le digo. Sí. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre. Te agradecemos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tienes misericordia para cada uno de tus hijos, Señor. Tú nos has hablado en estas palabras, Señor amado, y nos has enseñado, Señor, que tenemos que confiar en ti, Padre Celestial. Aunque vengan duras las pruebas, Señor amado, tú vas a estar con nosotros, y nosotros tenemos, Señor amado, esa confianza, Padre Celestial. Así que bendice a nuestro hermano Edward, Señor, por estar aquí, Señor amado, ayudándonos, Señor amado, a entender de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de los miembros que están aquí. Bendice a los que no pudieron venir, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Te agradecemos porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Nosotros podemos ver, Señor amado, tu amor, Padre Celestial. En medio de cada una de las pruebas que nosotros podamos tener, Señor, tú siempre estás con nosotros, Padre. Por eso te damos las gracias, Señor amado. Y por eso estamos aquí, Señor amado, porque cada día que nosotros venimos, Señor amado, entendemos la necesidad, Padre Celestial, de siempre estar escuchando tu voz, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendice, Señor amado, la iglesia de Christchurch Latina. Bendice a la iglesia Anglo, Padre Celestial. Bendice a los pastores. Bendice, Señor amado, al pastor Aníbal, que no pudo estar, Señor amado. Bendice a su esposa, Señor. Solo tú sabes, Padre Celestial, sus situaciones, Señor. Bendice a los que no pudieron venir esta noche, Señor amado. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel, Señor amado. Bendice, Señor amado, nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Gracias te damos por este día, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias.